¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo estamos? Vamos a seguir con la clase de esta semana. ¿Sale? Nos toca ver fase probatoria en el derecho penal. Vamos a ver los tipos de pruebas, como es la testimonial, la documental, ¿ok? Los peritos. Vamos a estar viendo todo ese tipo de pruebas que tú tienes que exhibir, ¿ok? En la etapa que te dan para las pruebas, ¿ok? En el proceso hay una etapa que se llama probatoria, en la cual tú tienes que exhibir todas las pruebas que tú quieras, ¿ok? Bien, vamos a ver qué es la prueba. La prueba como tal es todo elemento que permite llegar a tener conocimiento de algo o permitir llegar a la realidad de los hechos que se han suscitado en todo el asunto. ¿Ok? Vamos a hablar de que las pruebas te van a dar un punto a favor o un punto en contra, dependiendo qué tipo de pruebas estés tú ofreciendo. ¿Ok? Sirve para llegarle al juzgador a la convicción respecto a la existencia o inexistencia de un acto o hecho. ¿Ok? De antemano sabemos que el acto se hizo. Lo que vamos a hacer con las pruebas, vamos a ver, ¿ok? Vamos a ver si realmente los hechos suscitados con antelación, o sea, que fueron antes, le permitan de una forma, pues, profesional o de manera coherente, saber realmente si tú cometiste el delito o no. Para eso son las pruebas. Las pruebas las va a exhibir tanto la víctima como el imputado, ¿ok? Porque cada quien va a decir su dicho, ¿ok? Por ejemplo, en un problema de asalto, pues obvio yo voy a exhibir, si yo soy su abogado, el imputado que no estuvo en tiempo, modo y lugar. Esas van a ser mis pruebas. ¿Cómo? Pues bueno, a lo mejor pido los videos del C4, C5, ¿no? En el momento de que él asaltan a esta persona y yo veo mi cliente pues está en otro lado. Para eso nos van a servir las pruebas. ¿Cuál es el objetivo o el objeto de la prueba? De manera legal puede señalarse como objeto de la prueba aquello que pretendemos demostrar en materia penal, obvio, consiste en reconstrucción de los hechos. De eso se trata, de reconstruir, ¿ok? Todos los hechos criminosos que aplican al ámbito procesal, que te van a tener por finalidad determinar la existencia de la infracción y la responsabilidad de cada quien. Si realmente en las pruebas se van a dar cuenta si necesitas un perito, por ejemplo, cuando sufre una violación, alguien, un humano, una persona, cuando sufre una violación, y aquí puede ser hombre o mujer, cualquiera de los dos. Obvio, pedimos un perito, ¿ok? Para que valoren a la persona y digan si realmente fue violación o no. ¿Ok? El perito va a dictaminar, va a decir y va a llegar a la conjetura de que sí fue violada o no fue violada. ¿Okay? El perito es la única persona que realmente nos puede decir. ¿Por qué? Porque esas son las pruebas. Momento de las pruebas. Proposición de prueba es la petición para que la prueba sea introducida en el proceso. Cuando nos den a nosotros esa oportunidad, dentro del proceso nos dicen, es la etapa probatoria, en ese momento voy a exhibir todo, pero absolutamente todas mis pruebas. ¿Okay? Va a ser en ese momento en el que yo tengo para recopilar si voy a meter prueba un documental, testimonial, peritajes. ¿Okay? En ese momento voy a ofrecer todas mis pruebas, que no se me vaya ninguna. ¿Okay? La recepción de las pruebas es el apercibimiento de la prueba por parte del juez. El juez, él es el momento en el que nos diga, en ese momento nosotros podemos pues meter todas las pruebas. Ejecución de la prueba consiste en la actuación misma de la prueba. Cuando llegue el momento de las pruebas, ok, si tú metiste testimoniales, todos tienen que estar presentes. Una, dos, tres personas que hayan metido como testimonio, como testigos,
Tienen que saber exactamente, porque la prueba te puede salir contraproducente. En una testimonial, tú, a la persona que metiste como testimonio o como testigo, tiene que saber realmente qué decir. Y no porque tú lo instruyas, simplemente porque realmente sí sucedieron los hechos. Acuérdense que las mentiras en el momento, pues cuando te están atacando, a lo mejor salen y se dan cuenta que estás mintiendo, pero cuando es realidad, que digan, no, pues sí, la persona estuvo conmigo de esta hora a tal hora, yo lo puedo comprobar. ¿Cómo? Bueno, yo tengo videocámaras en mi casa y se dan cuenta de qué hora a qué hora están. ¿Okay? En ese momento va mi testigo, ¿okay? Va mi testigo ya bien preparado y ya con la idea de que lo que le pregunten, eso va a decir. Valoración de la prueba. Tasación que hace el juez sobre el valor que tiene la prueba para probar el hecho. En la valoración, el juez en ese momento, después de haber exhibido todas las pruebas, después de haber dado y exhibido todas las pruebas, en ese momento el juez va a valorar cuáles son consistentes y cuáles no. Va a haber algunas que, por ejemplo, en la testimonial, que lleves 10 o tú puedes llevar todos los testigos que tú quieras. ¿Ok? Pero casi por lo regular se llevan de 3 a 4 testigos. ¿Okay? De esos 3 o 4 testigos los va a valorar el juez si realmente dijeron la verdad o están mintiendo. Y de ahí los va a ir tachando y sacando de la testimonial. Este sí dice la verdad, este no. Por ejemplo, en una documental, no, pues me robaron, por ejemplo, mi celular. Pero en la documental claramente dice, porque tú exhibes tu factura, pero en el celular claramente dice, por ejemplo, tú dices que me robaron, no sé, un iPhone, ¿no? Por decir algo. Y en tu factura dice que no, que solamente fue un alcatel, o sea, no tiene nada que ver la prueba testimonial, la documental, con la otra. O sea, tiene que ser de manera precisa tus testimonios, tus pruebas. Si dices que fue un iPhone, tienes que mostrar una factura de iPhone. ¿Ok? Y si es una testimonial, es un testigo, pues él debe de dar testimonio y fe de que realmente era un teléfono de esa marca. ¿Por qué? Porque lo acompañó a la tienda fulana de tal a comprarlo. ¿Ok? Así es como el juez va a valorar cada una de sus pruebas. Los medios de prueba son los actos mediante los cuales se pueden incorporar las pruebas en el proceso y que permiten el contacto del juez con los objetos de prueba. Son válidos dentro del proceso penal todos los medios admitidos por la ley y que no vulneren los derechos fundamentales de la persona. Nosotros podemos meter cualquier tipo de prueba siempre y cuando tú no estés vulnerando los derechos humanos del imputado o del ofendido o de la víctima. Mientras no se estén vulnerando los derechos, tú puedes meter cualquier prueba. Puede ser a lo mejor cuando es un asesinato, bueno, pues vas a hacer una prueba de rodisonato de sodio, ¿ok? Vas a hacer una prueba de balística. No le voy a dañar la integridad a la persona, pero sí tengo derecho a hacerle una prueba de rodisonato. En ese momento llega el experto, vierte un líquido sobre las manos y se dan cuenta que tanta pólvora hay en su mano. ¿Por qué? Porque acuérdense, cuando se dispara no solamente queda en la mano, queda en la ropa, queda en la piel, en el cabello. Por la pólvora sale tan rápido que no sabes ni dónde va a caer. O sea que la prueba de rodisonato no solamente es en la mano, sino desde la ropa que traías hasta el cabello. Así es de que todas te las van a aceptar, siempre y cuando, obvio, no vulneren los derechos humanos. ¿Ok? Simplemente no violen los derechos humanos del imputado, del ofendido o de la víctima. La clasificación de medios de prueba. Pruebas, las podemos hacer cualquier tipo de prueba. Pruebas lícitas, pruebas ilícitas. Obvio, las pruebas ilícitas, pues no nunca se van a llevar a cabo. ¿Por qué? Porque te las van a desechar.
¿Ok? ¿Cuáles son las pruebas lícitas? Pues bueno, todas las que se piden. Les vuelvo a repetir, las testimoniales, las documentales, las periciales. ¿Ok? Las pruebas ilícitas, pues son todas aquellas que andes persiguiendo, pues a la persona para sacarle una verdad, que andes con una cámara siguiéndolo. Todas esas pruebas son ilícitas, entonces por lo tanto nunca te las van a aceptar dentro de las pruebas, ¿ok? Por eso se van a clasificar, van a saber si realmente si son lícitas, adelante, son ilícitas, nada. Sumarias y controvertidas. ¿Cuáles son las sumarias? Pues todas aquellas pruebas que van aumentando la posibilidad de que salga a favor tu sentencia. ¿Ok? Y controvertidas, pues de que mandes a un testigo y el testigo en vez de ayudarte, simplemente no sepa qué decir. ¿Ok? Tú puedes llevar a testigos que realmente te ayuden, pero los testigos que no están preparados pueden decir una cosa por otra y en vez de ayudarte, en vez de sumar, te van a restar. Son libres y legales. Cualquier tipo de prueba se va a aceptar siempre y cuando sea lícita y que sea legal. Ya se los había dicho. Directas e indirectas. Directas como que me la hagas directamente a la persona, al imputado. Como cuáles, pues, careos entre personas, pruebas de rodisonato, pruebas de balísticas. Indirectas, pues, lo que les comentaba, que vayan directamente donde se suscitaron los hechos y indirectamente empieces a buscar tus pruebas, ¿ok? Judiciales y extrajudiciales, hay algunas pruebas que son judiciales que automáticamente son de oficio, el juez las manda a hacer de oficio, como cuáles, pues la médica y la psicológica, ¿ok? Para saber qué tan bien o qué tan mal está la persona. Por eso esas son de oficio y se le hace tanto a la víctima como al imputado. ¿Sí? Tanto a la víctima como al imputado, a ellos dos se les tiene que hacer. Judiciales, extrajudiciales, ¿cuáles son? Pues que tú mismo hagas una prueba, ¿ok? Extrajudicial, ¿cómo? A lo mejor tú vas y le tomas fotos al lugar de los hechos y los metes que ahí fueron. Encuentras, no sé, a lo mejor la navaja tirada, la pistola, el cuchillo. Tú le tomas fotos, no los puedes agarrar, pero sí le tomas fotos del lugar de los hechos para que sean extrajudiciales, siempre y cuando sean en el marco de la ley. La prueba documental, ¿en qué consiste la prueba documental? Aquí ya vamos a empezar a ver los tipos de pruebas. Vamos a empezar con la documental. Consiste en aquellos instrumentos que dejan constancia de algún hecho o circunstancia, siendo predominante escritos, pero pudiendo aparecer de otras formas, acorde a la innovación tecnológica y del desarrollo de la información. En una prueba documental te va a servir, por ejemplo, en un homicidio, mataron a tu hijo, obvio te van a pedir su acta de nacimiento para que vean el parentesco. Exhibes una documental, ¿ok? Exhibes una documental, ¿ok? Si tienes, por ejemplo, mataste a alguien dentro de tu casa, pero tú tienes portación de arma, exhibes tus documentos, que fue en legítima defensa, pero esta fue mi arma de cargo y aquí están mis documentos. ¿Okay? Esas son pruebas documentales. ¿Okay? Si me robaron un celular, tengo que yo dar una prueba documental de mi factura. Voy directamente a la empresa que pertenezco y pido una factura de mi celular que me robaron. En ese momento entra como prueba documental. Todo lo que es documentos entran como pruebas documentales siempre y cuando tengan validez. ¿Ok? Siempre y cuando tengan una validez oficial. No puedes meter el recibo de la
de la plancha que pediste, porque pues obvio no. Son documentos oficiales como facturas. ¿Para qué? Pues para que las puedas meter como pruebas. Tú puedes meter cualquier tipo de documentos, pero de ahí viene la valoración. De ahí te van a empezar a desechar las otras pruebas. Seguimos con la prueba pericial, actividad ejecutada por un experto, conocedor, que determina rama, arte u oficio, que aporta datos e informaciones relevantes dentro de la realidad de los casos o los hechos que conoce, interpretada por las pruebas, dando un dictamen con pleno conocimiento, lo que les decía de las pruebas periciales. Las pruebas periciales hay en todo: documentoscopía, grafoscopía, balística, médicos, cualquier tipo de prueba pericial existe. ¿Ok? Ahí sí puedes meter cualquier tipo, obvio, cada uno es un costo. Pruebas de ADN, pruebas de paternidad, pruebas de genética, pruebas. Tú puedes meter cualquier tipo de prueba. Cualquier tipo de prueba tú puedes meter en la materia que corresponde. Si es un homicidio, balística, prueba de Rodisonato, prueba de Harrison. ¿Ok? Tú metes con la cantidad que tú quieras de peritos, puedes meter. No hay un límite. El límite lo pones tú. Obvio, debes de saber que cada uno pues te va a llevar un costo. Desde de una prueba de rodisonato de sodio que te va a salir como en 25,000 pesos, hasta una de genética, una de paternidad que te puede salir igual en 30, 40,000 pesos, dependiendo el perito es el costo. A lo mejor nada más es una de grafoscopía, un perito de grafoscopía te sale como en 4,000 pesos, nada más para saber si es su firma, si la firma que está ahí realmente la hizo. Son grafoscopía, documentoscopía. ¿Qué quiere decir esto? Que realmente el documento que te está exhibiendo la persona, eso pasa mucho en los pagarés. Si realmente lo escribió la persona, si lo firmó la persona, si no fue un documento, no es un documento falso. El tiempo que dicen, pueden decir, es que tengo de 2 años mi pagaré. El papel tiene un desgaste. ¿Ok? El papel tiene un desgaste de tiempo. De eso se van a encargar. Ver realmente que tenga ese desgaste, ese papel de ese tiempo. Para eso son las pruebas de documentoscopía, que van alrededor igual de unos 5,000 pesos, más o menos. ¿Ok? Más o menos. Esa es la pericial. Ahora nos vamos a ir a la inspección judicial. Es todo elemento que permite llegar a tener conocimiento de algo. Es aquello que permite llegar a la realidad de los hechos que han sucedido. ¿Ok? La inspección judicial es lo que hace exactamente toda la investigación, la fiscalía. ¿Ok? La fiscalía te va a dar a ti todo, siendo imputado o siendo ofendido o víctima, te van a dar a ti los elementos, cuándo fue, cómo fue y por qué fue. Modo, tiempo y lugar te lo van a decir. ¿Ok? En una investigación, una prueba claramente sería una investigación judicial. ¿Cómo? Pues se tiene que hacer una reconstrucción de los hechos general y de ahí se va a ir viendo quién tiene la culpa y quién no. A lo mejor iba pasando la persona y sucedieron los hechos y obvio, como todo buen policía, pues detuvieron a la primera persona que encontraron. Esa es una de las mejores de las inspecciones judiciales, pues en eso. También consiste en el examen o reconocimientos que se hace a todas las personas, pues para saber si dicen o no dicen la verdad. ¿Ok? Si dicen o no dicen la verdad, eso son algunas de las pruebas que hacen. Puede entrar ahí un polígrafo, ¿ok? Que te hacen
directamente a la fiscalía para saber si realmente estás diciendo la verdad, que no es 100% seguro. No, muchachos, ese tipo de exámenes poligráficos no son 100% seguro, pero sí les ayuda a veces a que el imputado en ese momento pues no quiera saber nada y diga la verdad, ¿ok? Pero no es 100% seguro. Bien, seguimos con las pruebas testimoniales. ¿De qué nos hablan las pruebas testimoniales? Consiste en el relato de hechos, las circunstancias, los detalles del afectado, por quien los vivió, los presenció, participó en él. En este tipo de pruebas testimoniales, ya les había comentado, pueden abarcar a cualquiera, pero la prueba testimonial que más le van a hacer pues caso es a la que tú relates. Acuérdense que todos tenemos derecho a testificar. ¿Ok? Yo imputado, yo víctima. Cada quien va a decir su relato de los hechos. A lo mejor el imputado dice, es que yo no me encontraba en el lugar. Yo en ese momento me encontraba en la casa de fulanito o en el trabajo. Tú tienes que comprobar con modo, tiempo y lugar dónde te encontrabas. Y la víctima, obvio, va a decir que si fuiste tú, que en ese momento venías vestido de rojo, con zapatos blancos, con gorra, con cómo venías, y te van a describir de una manera en la cual cualquiera de las dos personas dice la verdad. ¿Ok? Y cualquiera de esas, el juez se va a dar cuenta quién dice la verdad, quién dice la mentira. ¿Ok? Pero en la testimonial, cualquiera puede llegar a ser testigo. ¿Ok? Siempre y cuando, obvio, les ayude. Bien, otra prueba es la la prueba indiciaria. Es el conjunto de conjeturas, probabilidades, apariencias, evidencias, huellas, vestigios que sirven para deducir la existencia de otro hecho. La indiciaria lo que quiere decir es de que la fiscalía va a empezar a investigar huellas, evidencias, vestigios, van a ir al lugar de los hechos y van a encontrar, por ejemplo, en un homicidio, a lo mejor me detuvieron, pero no me encontraron el arma. Entonces no se encuentra el arma del delito. Él nada más me está acusando, pero no se encuentra un arma de delito. En ese momento van a ir a lugares en un radio de, ¿qué serán? Una manzana mínimo, dependiendo qué tanto haya sido la persecución o si te agarraron en flagrancia, dependiendo qué tanto haya sido la persecución, pues es una manzana más o menos, para que igual ibas corriendo y tiraste el arma. Por eso se hacen la indiciatoria. En ese momento vas a ir a buscar, vas a ir a ver parte por parte si no se encuentra el arma, el cuchillo, encontrar evidencias, a lo mejor pues la persona dice es que sí lo alcancé a arañar y va sangrando, bueno, ¿en qué lugares va sangrando? ¿Okay? Esos son los indicios que siguen. Para su validez probatoria dentro del proceso, los indicios deben reunir las siguientes condiciones: razón suficiente, identidad y no contradicción. Razón suficiente que se encuentre al 100% el arma y no digan, ay, es que encontré un cargador que se parece o encontré casquillos. A lo mejor su herida es de una 38 y encontraron casquillos de 9 milímetros, 45 no tiene nada que ver. Deben de ser razones suficientes. Identidad, que realmente la persona, la víctima o el ofendido pueda decir que sí identifica plenamente eso. Y no contradicción, a lo mejor le dicen, ¿sí identifica usted el arma? Sí, sí le identifico. Me asaltó con un arma, pues, cromada. ¿Y sabía que era? Sí, era una escuadra. Y resulta que encontraron un revólver. Pues no tiene nada que ver una con otra. ¿Por qué? Porque ahí entran en contradicciones. ¿Ok? No debe de haber contradicciones uno del otro. Si tú dices que fue con un revólver, bueno, encontraron un revólver, esas son. ¿Ok? La prueba dentro del proceso penal, ¿cuáles son las pruebas? Un acto de investigación y actos de prueba. Prueba anticipada,
prueba eficaces y pruebas ilícitas. Las pruebas ilícitas, ya se los dije, muchachos, las puedes hacer, pero se desechan. ¿Por qué? Porque no son pruebas suficientes, pruebas plenas que te van a ayudar. Esas realmente se van terminando desechando. ¿Cómo van a valorar la valoración de la prueba? Consiste en el ejercicio mental psicológico que efectúa el juzgador a fin de apreciar la prueba que le han sido presentada y determina su valor como elemento de convicción en la realidad de los hechos. Bien, un juzgador, en este caso un juez, pues él va a valorar todas las pruebas, van a ver cuáles son coherentes, cuáles no son coherentes. ¿Ok? A lo mejor tú pones a una víctima diciendo que era una persona de 2 metros de altura y si le llevan a uno de 1,60, pues nada que ver. ¿Ok? Es una prueba que se va a ir desechando, son pruebas que se van a ir desechando. De esa forma, el juzgador va a valorar cada una de las pruebas, la testimonial, la documental, la pericial, ¿ok? Cada uno de ellos, la indiciaria, ¿ok? Cada una de las pruebas, el juzgador las va a ir revisando, tanto del imputado como del ofendido y de la víctima, ¿ok? Porque aquí puede ser ofendido o de la víctima. ¿Ok? Bien, cada una de esas pruebas, el juzgador va a ir viendo, va a escuchar a todos los testigos que pasen, tanto de la víctima como del imputado, los va a escuchar y de ahí va a evaluar, este sí me sirve, esto no, este no tiene coherencia, este habla puras tonterías, este no tiene sentido. ¿Ok? En ese momento, él va a valorar igual. Si metiste una de balística, y fue un asalto de cuchillo, pues no tiene nada que ver, la desecha. ¿Ok? Y así sucesivamente se van a ir dando cuenta a los juzgadores cuáles son las pruebas que realmente les van a servir para este proceso y cuáles no. ¿Ok? Esa va a ser la fase. Es una fase intermedia en la cual tenemos que probar todo lo que decimos. En esa fase nosotros todo lo que hayamos narrado en nuestro testimonio lo tenemos que probar. Me asaltó subiendo al autobús con una persona que venía con un arma de fuego, venía vestido de blanco, de gorra, venía tapado de la cara, me robó, no sé, mi cartera con 600 pesos en la bolsa, mi celular, mi reloj. ¿Ok? Tengo que dar claramente testimonio de cada una de las cosas que me robó. ¿Y para qué? Para cuando el juzgador vea y yo lleve mis pruebas, todo coincida. ¿Ok? Mis pruebas que van a ser en testimoniales, pues todos aquellos pasajeros a los cuales le robaron. Mi prueba documental, pues que me robó mi celular y me robó mi reloj. Bueno, tengo facturas de ellas, voy y las presento. ¿Ok? Ese tipo de pruebas son las que se necesitan en el momento procesal oportuno. ¿Para qué? Para que tengas tanto una sentencia a favor como una no a favor. Una no a favor es cuando el imputado, el imputado sale absuelto. En ese momento el imputado sale libre. Esa sería no a favor. Una en contra, pues obvio que el imputado termina adentro. ¿Ok? Que la víctima salga favorable en su sentencia o el imputado salga favorable en la suya. ¿Okay? Dependiendo del tipo de pruebas que ustedes en ese momento metan, ¿ok? Todas las pruebas, no va a haber otro tiempo, muchachos, ¿eh? No tienen otro día, no tienen otro. Cuando el juez diga fase probatoria, en ese momento se abre la fase probatoria y tienen creo que 3 días, si no mal recuerdo, 3 días para ofrecer todo tipo de pruebas, pero para eso, obvio,
vas llevando un proceso, vas recabando todas tus pruebas, no después de 3 días vas a querer recabar todo, no, empiezas a recabar desde el momento de los hechos para cuando se abra la fase probatoria ya tengas todo tus argumentos necesarios para que tu sentencia salga a favor. Después de esta fase ya no puedes meter ninguna prueba, ¿okay? Solamente que sea una prueba extemporánea, pero esa prueba solamente puede ser por medio de un perito que diga, ¿saben qué? Yo necesito más de 3 días para dar esta prueba. Ok, es una prueba extemporánea, adelante. Ok, les dan el tiempo suficiente para que el perito pueda entregar su prueba. Solamente así, pero ya no hay pruebas después de esa fase, ya nadie puede meter ningún tipo de pruebas. Ok, muchachos. Bien, chicos, pues esta es la fase probatoria. Esta es la etapa en la cual nosotros nos podemos desplayar, metiendo todas las pruebas documentales, testimoniales, periciales, ¿ok? Todo el tipo de pruebas que nosotros queremos meter. ¿Para qué? Para que salga a nuestro favor. Esa solamente es la etapa, ¿ok? Ya después no hay. ¿Vale, muchachos? Escuchen, vean bien el video porque esta semana les voy a estar preguntando cuáles son las pruebas, la etapa de las pruebas, ¿ok? Y qué tipo de pruebas te pueden aceptar. ¿Ok, muchachos? Bien, chicos, pues nos vemos el día sábado. Que tengan un bonito día, una bonita tarde, una bonita noche y nos vemos. Gracias.